decíamos en primer lugar que los aldehídos y cetonas son un claro ejemplo de los carbonilos. ¿Sí? Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Ya se puede ver, profe. Ya, ok. Entonces, según su resumen, un carbonilo es todo grupo funcional que tenga carbono doble enlace oxígeno. Este grupo carbonilo se caracteriza porque es la base para todos los compuestos conocidos como macromoléculas o moléculas de la vida. Estos carbonilos están presentes. A ver, estos carbonilos están presentes en todo lo que son proteínas, vitaminas, carbohidratos, aminoácidos. Están presentes en los ácidos nucleicos, entonces por eso están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Si hablamos de geometría, tiene una geometría triangular porque presentan una hibridación de naturaleza sp2. Recuerde que la sp2 es típica de los dobles de enlaces, es decir, está formado por un enlace sigma y un enlace pi. Estos carbonilos pueden ser de dos tipos o se los divide en dos tipos. Aquellos grupos que sufren reacciones de sustitución, como los cloruros de acilo, los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas. Todos ellos sufren reacciones de sustitución. Y tenemos carbonilos que no sufren reacciones de sustitución, es decir, aldehídos y cetonas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar acerca de estos que no sufren reacciones de sustitución, de los aldehídos y las cetonas. Estos aldehídos y cetonas industrialmente son muy conocidos porque se utilizan como solventes tanto para la industria química como para la industria farmacéutica. Uno de los más conocidos es el formaldehído y la acetona. Los dos se obtienen industrialmente por la oxidación de alcoholes. Usted sabe que el metanol, el alcohol más sencillo de todos, al momento de sufrir una oxidación voy a tener el metanal y la oxidación de un alcohol secundario, como es el 2-propanol, como resultado le da la acetona. ¿Ya? Las reglas de la nomenclatura de los aldehídos son muy sencillas. La primera regla es que debe buscar usted la cadena más larga que contenga siempre el aldehído y que la numeración siempre va a empezar por el aldehído, es decir, el aldehído siempre va a ser carbono 1. Luego ya tendrá que ver los sustituyentes, ordenarlos de manera alfabética y la cadena va a terminar en al, ¿sí? En el caso de tener un ciclo, de igual manera el aldehído siempre va a ser 1 y lo vamos a denominar como un ciclo alcano terminado con la palabra carbaldehído. Por ejemplo, acá tenemos el ciclo hexano-carbaldehído, tenemos el 3-bromo-ciclopentano-carbaldehído, puede ser el ciclo propano-carbaldehído, ciclo butano-carbaldehído, lo vamos a denominar como un ciclo alcano seguido de la palabra carbaldehído, ¿ya? Van a haber aldehídos que los vamos a nombrar con la nomenclatura común, por ejemplo, este aldehído de un carbono por la IUPAC se conoce como el metanal
y en la nomenclatura común se conoce como el formaldehído. En el siguiente tenemos el etanal, porque son 2 carbonos, y comúnmente se conoce como el acetalaldehído, ¿sí? Ahora, algo importantísimo que deben recordar es que los aldehídos siempre se van a encontrar en extremos de cadena, ¿sí? Si usted tiene una cadena esquelética y en el extremo está dibujado el carbonilo, esto no es una acetona, esto es un aldehído. ¿Por qué? Porque los aldehídos siempre están ubicados en los extremos de cadena, ¿ya? Y siempre va a ser considerado como el carbono número 1. Luego vamos a tener la nomenclatura de las cetonas, ¿ya? Igual, siempre usted debe buscar la cadena más larga que contenga la cetona, que no siempre va a ser la cadena lineal. Luego empieza a enumerar hacia la cetona más cercana. Luego sustituyentes los ordena y la cadena final va a tener la terminación ona porque es una cetona, ¿sí? Igual, cuando tengan una cadena esquelética, la cetona se va a ubicar a partir del carbono 2 en cualquiera de los carbonos, ¿sí? Pero menos en los extremos, porque si tiene en los extremos un carbonilo, no es una cetona, sino es un aldehído, ¿ya? Muchas de las veces van a encontrar bibliografía en donde tienen al aldehído simplificado como el CHO. Si usted lo desarrolla es carbono, doble oxidación, oxígeno, hidrógeno. Lo mismo ocurre con la acetona. Tienen resumido como el CO y es carbono, doble enlace, oxígeno, ¿sí? Otra regla que hay que recordar en el caso de las cetonas es que cuando esta cetona actúa como sustituyente se conoce como oxi o como oxo. ¿Quién tiene prioridad frente a una cetona? El aldehído, ¿sí? El aldehído tiene prioridad frente a una cetona, ¿ya? Ustedes deben saber este cuadro de prioridades, ¿no? Ya al final, cuando ya veamos los ácidos carboxílicos y los ésteres, cuando ya hayamos terminado con todo lo que se refiere a nomenclatura antes de entrar a bioquímica, ustedes deben tener bien clarito este cuadro para saber cómo nombrar qué tiene prioridad ante qué, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta de el resumen que ustedes tuvieron que hacer? Profe, una consulta. Cuando el aldehído es tomado como sustituyente se le llama formil. Sí, pero ahorita no lo vamos a ver como sustituyente porque todavía no vemos ácidos, no vemos ésteres y no vemos amidas ni nitrilos. Entonces, cuando ya veamos cualquiera de estas 4 nomenclaturas, ahí sí veremos a los aldehídos como sustituyentes. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? cuando teníamos dos aldehídos, o sea, uno a cada extremo, ahí podría ser el propanodial o también el dipropanal.
Sí, siempre y cuando no haya sustituyentes, ¿no? Si ya tengo un sustituyente, ay, no traje lapicera, dame un ratito. Bueno, no lo traje. A ver. Por ejemplo. Ya. A ver, en este caso, cualquiera de los dos podría ser carbono 1. Pero si yo tuviese... ¿Ya? En este caso ya no cualquiera es 1. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2 sustituyente, 1, 2, 3, 4, 5 sustituyente. ¿Sí? Entonces, cuando tengo la presencia de sustituyentes eh, en un doble aldehído, doy prioridad al aldehído que esté más próximo a un sustituyente. 1, 2, 3, 5 y 6. Entonces era el 2-metil hexanodial o diexanal, como ustedes se acomodan en la nomenclatura. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Profe, una consulta. A ver, a ver, Víctor. Bueno, en el caso de la acetona, es un ejemplo del 2-butanona, también se le podría escribir como etilmetilcetona. Esa es una nomenclatura que no es válida para la IUPAC, es más una nomenclatura de tipo colegial, pero ya hablando en el nivel que ustedes están, en un nivel universitario, ahí sí es con la terminación ONA. profe, en los aldehídos, solamente en los aldehídos va con CHO, también se pueden ir así en estructuras normales. ¿Cómo es? Pero, o sea, en los ciclos nomás, en los aldehídos, cuando son ciclos se van con CHO, ¿no? O también sí se van en estructuras No, normales. sí, también pueden encontrar en las cadenas así la presencia del CH2. Por ejemplo, em, pueden encontrar esto. Ya cuando vean ácidos. Ujú. Ya, entonces este cho me indica la presencia de un aldehído. ¿Sí? Sí, profe. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver. 712.
Mm, Vamos a hacer esta actividad. Ya. Entonces, vamos a realizar estos 8 ejercicios. Tienen que 8 minutos para dibujarlos y me envían a mi teléfono, por favor, pondrán el nombre y la fecha. Profe, disculpe, ¿le puede quitar el... Ah, no, no está concurso.
Ok, listo. Creo que hemos terminado. A ver, vamos a hablar acerca de los métodos de preparación. Dice, dice, ¿Sí? disculpe, la G, ¿cómo se hace? Es que yo no puedo hacer la G. ¿La cual? La G. Ciclohexen. Ya. Me dice isopropenil. Recuerde que la acetona tiene prioridad al doble enlace, ¿no? Según el cuadrito de prioridades. Entonces la acetona va a ser 1. Y ya. Ups. Ok. Ahora, dentro de los métodos de preparación, indirectamente nosotros ya hemos visto. Tenemos primerito la oxidación de alcoholes. ¿Ya? Usted sabe que cualquier alcohol primario ante un agente oxidante, que puede ser el PPC, le da como resultado un aldehído. ¿Ya? Y la oxidación de un alcohol secundario le da como resultado la formación de una acetona. Listo. Entonces, esto nosotros ya lo vimos en el capítulo de alcoholes, ¿sí? Entonces, indirectamente ya teníamos una idea acerca de los aldehídos y de las cetonas, ¿sí? Vamos a otro método de preparación que es lo contrario a la oxidación, ¿sí? Ustedes en química general, ustedes veían que un reactivo se oxida para obtener un producto. Lo contrario de oxidación, ¿qué es? La Una reducción. La reducción. reducción. Muy bien, la reducción, ¿ya? De productos a reactivos. Entonces, otra reacción es la reducción de ácidos carboxílicos. Recuerde usted, ¿no? Que los aldehídos después se oxidaban a ácidos carboxílicos. Lo contrario es que un ácido carboxílico se reduzca a un aldehído. Entonces, de igual, puede ser cualquier ácido carboxílico, ya sea que esté presente en una cadena o en un ciclo, eso no interfiere en nada. Por ejemplo, tenemos el ácido hexanoico, ciclohexanoico, con un agente reductor, que puede ser el borano, el BH4 borano. Esto se reduce a un aldehído.
¿ya? Otro agente reductor que podemos utilizar puede ser ¿cómo se llama? El a ver, no, el hidruro de litio de aluminio. Ya, esto es otro agente reductor. De igual manera, reduce a la presencia de un aldehído, ¿sí? Otro agente reductor que podemos utilizar es el hidrógeno molecular en presencia de níquel, puede ser platino o puede ser paladio, ¿sí? Esta hidrogenación catalítica actúa como un agente reductor en ácidos carboxílicos, entonces este ácido carboxílico se convierte en una cetona. ¿Ya? ¿Está clara la reducción? Mande, Cecia. En aldehído, es que dijo cetón. No, aldehídos. Es reducción de ácidos carboxílicos a aldehídos. Inge, ¿Sí? disculpe una pregunta. Lo que pasa es que desde ayer está malo internet y a veces se van los mensajes, se van las fotos, pero a mí me aparece como están, como que estuvieran recién cargando. ¿Se me podría dar viendo si se enviaron, por favor? Debe estar, mija, no estoy con el teléfono en la mano. Ya, profe. ¿Alguna pregunta con esto de la reducción de los ácidos carboxílicos? ¿Está claro? Sí, pero Ya. Ok, vamos con otra reacción que también ya la conocen, que es una acilación de Friedel-Crafts. ¿Ya? Usted sabe que esta acilación ocurre con cualquier cloruro de acilo en presencia de un ácido de Lewis y amor. Y tiene la base fuerte, ¿no? Entonces tiene su electrófilo, lo añade a un benceno, realiza los híbridos de resonancia y le da como resultado un aromático con una cetona, ¿sí? Recuerde que la finalidad de esta acilación siempre es añadir cetonas a un aromático. Mi amorcito.
Ok, entonces igual este método de preparación de cetonas ya lo conocemos, ¿sí? Solamente vamos a tener estos 3 métodos de preparación para enseñarles a ustedes, ¿no? Para que no sea mucha la cantidad de información que tengan. Ahora, ustedes ya conocían esta oxidación y ya conocían esta acilación. ¿Qué es lo nuevo para ustedes? Es esta reducción, ¿sí? Pero es algo sencillo que puede ocurrir con cualquier agente oxidante, con el borano, con el hidruro de litio y aluminio y con hidrógeno molecular. ¿Ya? ¿Está entendido estos métodos de preparación? Adiós, amorcito. ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí, profe. Sí, ya. Entonces no hay otros métodos de preparación para ustedes, solamente estos. Vamos ahora con las reacciones. Voy a dar solo 2 reacciones. Como los aldehídos y las cetonas no sufren reacciones de sustitución, vamos a tener otro tipo de reacciones, ¿sí? Vamos a tener una que se conoce como Clemensen. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de esta Clemensen? Usted tiene el aldehído o la cetona porque puede ocurrir con cualquiera de ellos, ¿sí? Puede ser aldehído o puede ser cetona. Ya. Esta Clemensen en presencia de una amalgama vamos a poner aquí con cualquier ácido, lo mismo aquí, amalgama con cualquier ácido. La finalidad es que desaparezca el carbonilo y el carbonilo pasa a formar un enlace sencillo carbono-hidrógeno, ¿sí? Lo mismo en el caso de las cetonas. Esto desaparece, se forma el enlace sencillo carbono-hidrógeno y el resto de la molécula. Es decir, la finalidad de esta Clemensen es formar alcanos a partir de carbonilos, solo de aldehídos y cetonas. ¿Ya? ¿Cómo va a ocurrir esto? Vamos a hacer con un aldehído sencillito, vamos a hacer con el acetalaldehído más la amalgama. ¿Ya? Entonces, lo primero que va a ocurrir es el ataque solamente del zinc al carbonilo. Usted sabe que el oxígeno tiene 4 electrones. Entonces, como el zinc se va a unir al carbonilo, a este carbono, se va a sobresaturar. Entonces, para que no se sobresature de forma inmediata, un enlace sube al oxígeno. Entonces, he añadido el zinc, un enlace sube al oxígeno en forma de signo menos. ¿Ya? Luego, puede participar cualquier ácido. Yo voy a utilizar el ácido clorhídrico. ¿Ya? Ahora, el oxígeno, con este par de electrones extras, se toma un hidrógeno y el resto del halógeno se va. Entonces el oxígeno sigue teniendo sus 4 electrones y se ha unido al hidrógeno. Luego nuevamente participa otra molécula del mismo ácido, del ácido clorhídrico.
y el oxígeno otra vez con cualquiera de sus pares, se toma un hidrógeno y el cloro se va. Ahora, ¿qué ha pasado con el oxígeno? Tiene un Formó carbocatión. una Correcto. carbocación. Muy bien, forma un Gracias. carbocatión porque ha perdido un par de electrones y porque ya no es divalente, sino es trivalente. ¿Ya? Ahora, como el oxígeno necesita ese par de electrones, siempre se va a llevar ese enlace consigo y se va a desprender como una molécula de agua. Entonces, donde usted tenía ese oxígeno con carbocatión, ahora va hacia el carbono. ¿Ya? Más la molécula de agua que se acaba de desprender. Y el oxígeno de esta manera recupera sus dos pares de electrones. ¿Ya? Este enlace, como se va con el oxígeno, es recuperado como un par de electrones. ¿Ya? Luego, este carbocatión que se forma en el carbono nunca se va a mover, así tenga un vecino terciario, ¿no? Porque siempre tiene que estar en el carbono que contiene el zinc, ¿ya? Por esa razón nunca se les va a mover. Más, nuevamente participa otra molécula de amalgama. Y asimismo, solo el zinc viene hacia el carbocatión. Entonces, en el carbono que tenía un zinc, ahora voy a tener la presencia de dos zinc. ¿Ya? Por esa razón el carbocatión no va a saltar, porque en el mismo carbono tiene que encontrarse los dos zinc. Más un ácido clorhídrico. Ahora, un hidrógeno de este ácido reemplaza a un zinc. Más otra vez ácido clorhídrico. Nuevamente un hidrógeno reemplaza al zinc. Y ya, he llegado a mi alcano. A partir del etanal he llegado al etano. ¿Está entendido? Cuando hay solamente Perdón, Karen. No le entiendo bien, Karen. Está súper entrecortado su internet. No sé si me puede dejar un audio por el WhatsApp. Más fácil y le escucho. no le dije nada, profe. Ah, ok. ¿Alguna duda con respecto a este mecanismo de reacción? ¿Algo que no esté claro?
Sí, está claro, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo se llama? Este, este mecanismo puede ocurrir tanto en aldehídos como en cetonas, en ciclos como en cadenas, en ramificaciones como sin ramificaciones. Puede ocurrir en cualquiera de los aldehídos y cetonas. Por ejemplo, voy a hacer con este ciclo de acá que me pidieron que les dibuje. Ya. Entonces, lo primerito es que se trata con una amalgama. ¿Qué es lo que ocurre? Que el zinc ataca al carbonilo, ¿sí? Al aldehído o a la acetona, y el enlace sube hacia el oxígeno, porque si no se le sobresatura ese carbono, ¿no? Luego tratamos con un ácido, puede ser cualquier ácido, vamos a poner el bromhídrico. Con ese par de electrones que tiene el oxígeno se toma un hidrógeno luego nuevamente otro ácido y el oxígeno con cualquiera de sus pares se toma otra vez el hidrógeno y voy a formar un carbocatión sobre el oxígeno, porque el oxígeno ya no tiene 4 electrones, solamente ahora tiene 2. ¿Ya? Ahora se desprende ese enlace para irse con el oxígeno y donde yo tenía esa molécula voy a formar un carbocatión. Más agua, el agua que se desprendió. Luego participa nuevamente una amalgama y solo el zinc viene hacia el carbocatión. ¿Ya? Ahora trato con ácido y el hidrógeno sustituye a un zinc. Luego trato otra vez con el mismo ácido y el hidrógeno sustituye al zinc restante.
Y de esa manera, el carbonilo que yo tenía a un inicio se ha convertido en un carbono con enlaces simples, con hibridación sp3. ¿Está entendido? Profe, ¿Sí? ¿por qué en la partecita de acá arriba están dos oxígenos? En la partecita de arriba, ¿dónde hay dos oxígenos? Es el número 2 el que está ¿Esto? en el último resultado. No, no, en el de arribita. Aquí. Ajá, es el 2. Esto es un oxígeno, esto es un par de electrones y esto es un carbono. Ah, ah, ya, profe, es que parecía el 2, por eso le preguntaba. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, usted nos decía que la reacción del Clemensen era para formar alcanos, Ajá. pero aquí empezamos con un alqueno y digo, con un carboxilo y un alqueno y terminamos en un alqueno. Pues ahí debemos hacer... El carbonilo es el que se convierte en un alcano o en un enlace simple de naturaleza sp3. El resto se mantiene intacto porque solamente ocurre en el carbonilo. Ah, ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok. Entonces, esa es la finalidad de una Clemensen, ¿no? Desaparecer el carbonilo y formar enlaces simples de naturaleza sp3, ¿sí? Ahora vamos con otra reacción. Vamos con, de paso ya vemos algo de nitrogenados, vamos con la formación de
adición de derivados de nitrógeno. ¿Ya? De igual manera, ¿no? Esta adición de los derivados de nitrógeno puede ocurrir con cualquier carbonilo, es decir, sea en un aldehído o sea en una acetona. ¿Ya? Con cualquiera de los dos, el mecanismo es el mismo. Ahora. Ay. A ver, por ejemplo, vamos a hacer con el amoníaco. Igual esto puede ocurrir con ciclos o puede ocurrir con cadenas lineales, ramificadas, como sea. Voy a ocupar, a ver, vamos a hacer con qué vamos a hacer con el acetalaldehído. ¿Qué digo? Con el benzalaldehído. Ya. Más vamos a hacer con el amoníaco. Ay, se me quedó ahí el lápiz. Aún continúan viendo mi pantalla. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ya, este es un derivado del amoníaco, ¿no? ¿Cuál es el requisito del nitrógeno? Que el nitrógeno tenga sus 3 enlaces, que sea trivalente y que tenga ese par extra de electrones. Ese debe ser el requisito para este derivado de nitrógeno, sea cual sea. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? El nitrógeno, con ese par extra de electrones, ataca al carbonilo. Y de forma inmediata el enlace sube al oxígeno porque si no se sobresatura. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con este nitrógeno? Ya no es trivalente, ahora es tetravalente y perdió ese par de electrones. Entonces voy a formar un carbocatión sobre el nitrógeno. Luego, el oxígeno con este par extra se toma un hidrógeno del nitrógeno, cualquiera de ellos, cualquier hidrógeno. Y el enlace salta al nitrógeno para recuperar nuevamente ese par de electrones. El oxígeno sigue conservando sus 4 electrones, ganó un hidrógeno
El nitrógeno recuperó su par de electrones y listo. ¿Ya? Después voy a tener la salida de una molécula de agua. ¿Ya? ¿De dónde va a salir el agua? Este OH que se formó y un hidrógeno del nitrógeno. Le va a quedar, para que me entiendan, un enlace suelto. ¿Ya? Y aquí le va a quedar un carbocatión en ese carbono. ¿Qué es lo que sucede? Ese enlace suelto salta y forma un doble enlace. Entonces usted aquí tiene un carbono, hidrógeno, ahora va a tener doble enlace nitrógeno y el CH3. ¿Ya? Entonces, la finalidad de añadir derivados de nitrógeno a estos carbonilos, sean aldehídos o cetonas, es formar una imina. ¿Qué es una imina? Esto. Carbono doble enlace nitrógeno, eso se conoce como imina. ¿Ya? Entonces, sea cual sea el derivado del nitrógeno, con cualquier aldehído o cetona, siempre voy a llegar a formar una imina. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Sí?
Ya terminaron de copiar. Ya terminaron de copiar. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer con una cadena sencilla. Vamos a hacer con esta acetona. Más. Vamos a hacer con este derivado de nitrógeno. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? Que el nitrógeno con su par de electrones ataca al carbonilo y de forma inmediata esto sube el oxígeno. Ya. Ahora, el oxígeno, y tiene tiene un carbocatión sobre el nitrógeno, porque perdió ese par de electrones, ¿no? El oxígeno se toma un hidrógeno y el enlace de este hidrógeno salta al nitrógeno. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el desprendimiento de una molécula de agua. Entonces recuerde que el agua se desprende del OH formado, seguidamente de un hidrógeno que acompaña al nitrógeno.
y le va a quedar un enlace suelto. Y un carbocatión sobre el carbono que contenía el OH. Entonces, este enlace suelto salta hacia el carbono para formar un doble enlace. Y de esa manera he formado mi imina. Y listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? ¿Copiaron?
¿Ya copiaron? Sí, pero Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, solamente serían estas dos reacciones nuevas para ustedes, porque la otra reacción es el reactivo de Grignard. Este reactivo de Grignard usted lo conoce perfectamente. Usted sabe que cualquier reactivo de Grignard con el formaldehído seguido de una hidrólisis le da como resultado un alcohol primario. Usted sabe que cualquier reactivo de Grignard en presencia de cualquier otro aldehído diferente al formaldehído, por ejemplo este acetalaldehído, seguido de una hidrólisis, le da como resultado un alcohol secundario. Y por último, usted sabe que cualquier reactivo de Grignard en presencia de cualquier cetona le da como resultado, seguido de una hidrólisis o de una hidratación, la formación de un alcohol primario. Perdón, un alcohol terciario, ¿ya? Esto no es nuevo para ustedes, esto ya lo vimos con su respectivo mecanismo, entonces esto es algo que ya indirectamente vimos aldehídos el uso de aldehídos y cetonas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Ok, entonces esas serían todas las reacciones que tenemos en los aldehídos y cetonas. Entonces, las dos reacciones nuevas para ustedes es Clemensen y la formación de iminas. Reactivo de Grignard, eso ya lo hemos visto, entonces no es nuevo para ustedes, ¿ya? Entonces, eso es todo con respecto